¿Qué creían los primeros cristianos? Episodio 1. ¿La Biblia es la única autoridad cristiana? Dos cristianos leen la misma Biblia. Ambos aman a Jesucristo. Ambos oran. Ambos creen sinceramente que están siguiendo la verdad. Sin embargo, muchas veces llegan a conclusiones completamente diferentes. Uno afirma que la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Otro sostiene que Cristo dejó además una iglesia con autoridad para enseñar y preservar fielmente su mensaje. La pregunta es inevitable. Si ambos leen la misma Biblia, ¿cómo pueden llegar a conclusiones tan distintas? Y más importante todavía, ¿cómo resolvían estas diferencias los primeros cristianos? Bienvenidos a esta serie documental. En ella no vamos a preguntarnos qué creemos nosotros. Vamos a preguntarnos qué creían ellos. Durante siglos, millones de cristianos han afirmado que la Biblia es la única autoridad para la fe. Esta doctrina suele conocerse como sola escritura y ocupa un lugar central dentro del protestantismo. Pero antes de aceptarla o rechazarla, debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Enseña realmente la Biblia que ella es la única autoridad del cristiano? Antes de continuar, es importante aclarar algo. Todos los cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Todos creemos que es inspirada. Todos creemos que contiene la verdad. La discusión no es si la Biblia tiene autoridad. La pregunta es si Cristo quiso que fuera la única autoridad. Muchas personas escuchan la expresión sola escritura y piensan que simplemente significa amar la Biblia o respetarla. Pero en realidad significa algo más específico. Significa que la Escritura es la única regla infalible de fe para el cristiano y que ninguna autoridad externa puede colocarse al mismo nivel. Ahora bien, ¿enseñaron eso los apóstoles? Veamos los textos. El pasaje más citado para defender la sola escritura es 2 de Timoteo 3:16-17. La Reina Valera 1960 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia católica enseña esencialmente lo mismo. Este texto es hermoso y poderoso. Afirma claramente que la Escritura es inspirada por Dios. Afirma que es útil para enseñar. Afirma que corrige. Afirma que instruye. Y afirma que prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Pero observemos cuidadosamente. ¿Dónde dice el texto que la Escritura es la única autoridad? ¿Dónde dice que no existe ninguna otra autoridad dada por Cristo? ¿Dónde dice que toda enseñanza oral apostólica dejaría de tener valor? La respuesta es sencilla. No lo dice. Y aquí debemos ser honestos. Una cosa es interpretar un texto, y otra muy distinta es atribuirle algo que nunca afirma explícitamente. Ahora observemos otro pasaje menos citado. 2 Tesalonicenses 2:15. Reina Valera 1960. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La Biblia católica dice: Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Pablo menciona dos medios para transmitir la enseñanza apostólica: por palabra y por carta, oralmente y por escrito. Y lo interesante es que manda conservar ambas.
No dice que una reemplaza a la otra. No dice que la enseñanza oral desaparecerá. No dice que únicamente las cartas deberán conservarse. Dice que ambas deben mantenerse. Aquí surge una pregunta importante. Si los apóstoles enseñaban por escrito y oralmente, ¿en qué momento se llegó a la conclusión de que solamente lo escrito tiene autoridad? Ahora pensemos en algo muy sencillo. Imaginemos un padre que durante años enseña a sus hijos. Les habla, los corrige, los guía, les explica cómo vivir y además les deja varias cartas escritas. Cuando ese padre muere, ¿deberían los hijos ignorar todo lo que aprendieron de su boca y quedarse únicamente con las cartas? Probablemente no. Lo razonable sería conservar ambas cosas, lo escrito y lo enseñado. Algo parecido ocurría con los apóstoles. Durante años enseñaron personalmente a las comunidades cristianas, y parte de esas enseñanzas quedaron escritas, pero no todas. Existe otro detalle histórico que muchas veces se pasa por alto. Los primeros cristianos no tuvieron un Nuevo Testamento completo. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, todavía no existían los evangelios. Cuando Pablo comenzó sus viajes misioneros, todavía no existía un Nuevo Testamento completo. Cuando muchos cristianos dieron la vida por Cristo, todavía no tenían una Biblia como la nuestra. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo aprendían la fe? La respuesta es sencilla. Escuchaban la predicación apostólica. Recibían enseñanza de quienes habían sido establecidos como líderes de la iglesia. Conservaban lo que habían recibido. Y vivían la fe transmitida por los apóstoles. Ahora pensemos en otro asunto. La Biblia contiene los libros inspirados. Pero la propia Biblia no contiene una lista inspirada de cuáles son esos libros. Ningún evangelio trae un índice. Ninguna carta apostólica enumera los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo sabemos que Mateo pertenece a la Biblia, y Marcos, y Lucas, y Juan? ¿Y por qué aceptamos Hebreos pero no otros escritos antiguos? La respuesta es que la iglesia de los primeros siglos discernió cuáles escritos eran auténticamente apostólicos y cuáles no. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Si la iglesia tuvo autoridad para reconocer el canon bíblico, ¿carecía completamente de autoridad para enseñar? Llegamos ahora a los primeros cristianos. Clemente de Roma vivió en el siglo I. Ignacio de Antioquía fue discípulo de los apóstoles. Ireneo de León vivió en el siglo II. Estos hombres estuvieron mucho más cerca de los acontecimientos originales que cualquiera de nosotros. Cuando leemos sus escritos, encontramos algo sorprendente. Todos citan las Escrituras, pero también apelan constantemente a la sucesión apostólica, a la autoridad de la Iglesia y a la enseñanza recibida de quienes habían conocido a los apóstoles. Para ellos no existía una oposición entre Biblia e Iglesia. Ambas trabajaban juntas. La Escritura era palabra de Dios, y la Iglesia era la encargada de custodiar fielmente esa enseñanza. Por eso, la verdadera pregunta no es si debemos seguir la Biblia. Todo cristiano debe hacerlo. La verdadera pregunta es otra. ¿Creían los primeros cristianos que la Biblia era la única autoridad de la fe? ¿O creían que la enseñanza apostólica debía conservarse tanto por escrito como mediante la tradición recibida de los apóstoles? Te invito a reflexionar sobre ello. No defiendas una posición por costumbre. No aceptes algo simplemente porque siempre lo escuchaste. Examina la evidencia. Lee los textos. Investiga las fuentes.
y pregúntate honestamente: ¿qué creían realmente los primeros cristianos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa conocer tus preguntas y tus argumentos. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que ame la Biblia y quiera conocer mejor la historia de la fe cristiana. Y recuerda el lema de esta serie: no vamos a preguntarnos qué creemos nosotros, vamos a preguntarnos qué creían ellos. Soy Giovanni Valdés. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.